Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es revisar qué cosas de las cavidades derechas podemos ver con el ecocardiograma. Antes de abocarnos a todo lo que podemos hacer con el eco en cavidades derechas, vamos a repasar un poquito el tema de las vistas. Y entonces, sabemos que tenemos vistas paraesternales, apicales, subsifoides y supraesternales. Y en todas ellas, no en todas las vistas de todas las ventanas, pero en muchas de ellas vamos a encontrar estructuras derechas que vamos a poder analizar. Recordar cómo vamos a cortar el corazón en vistas longitudinales, transversales y sagitales, y que nuestras ventanas van a ser supraesternales, paraesternales izquierdas, apicales, subcostales o inclusive. Las vistas paraesternales las vamos a obtener a partir de colocar el transductor entre el tercer y el quinto espacio intercostal, ya lo vimos en la línea medio clavicular izquierda, con la lucecita del transductor, o sea, la muesca apuntando al hombro derecho del paciente, que ya conocemos, donde lo que vamos a hacer es poder observar la cavidad del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Pero si nosotros, desde donde estamos, lo que hacemos es un poquito el transductor, bajarle la cola y apuntar un poquito más hacia adelante en el tórax, va a aparecer el ventrículo derecho. Esto sería una vista de eje largo del ventrículo derecho, donde vamos a poder ver las dos valvas de la tricúspide, la valva anterior y la valva posterior, y recordar que esta, la vista de eje largo del ventrículo derecho, es la única vista en la cual podemos observar la valva posterior de la tricúspide porque es más pequeña y queda justo detrás y es la única forma en la que la podemos ver. Si nosotros giramos 90 grados en sentido horario el transductor, lo que vamos a hacer es cortar perpendicularmente la vista anterior y vamos a obtener un eje corto, que dependiendo del nivel donde estemos cortando, son las estructuras derechas que vamos a. Entonces, como ya sabemos, el eje corto paraesternal a nivel de grandes vasos es el que más estructuras nos permite analizar en una sola vista. Y acá tenemos desde el septum interauricular y en sentido horario, vamos a ver la aurícula derecha, la válvula tricúspide con sus valvas septal y anterior. Ya les dije que la posterior, la única vista en la que se ve es en el eje largo del ventrículo derecho. Los tractos de entrada de ventrículo derecho y de salida de ventrículo derecho, donde encontramos la válvula pulmonar, tronco de la arteria pulmonar, que se divide en dos ramas, la izquierda y la derecha. La derecha va a apuntar hacia la aurícula derecha y la izquierda hacia la muesca del transductor, que la vamos a tener, recuerden, de este lado. Esta estructura interpuesta, que suele aparecer acá dentro del tronco de la arteria pulmonar, corresponde a la orejuela izquierda. Tenemos acá en movimiento, podemos ver las imágenes en movimiento de lo que ya les mencioné, es la misma imagen que hemos visto cuando vimos eco normal con las vistas de eje corto. Desde un eje corto de grandes vasos, levantamos la cola del transductor y apuntamos más hacia el hombro derecho del paciente, cosa de apuntar con el transductor hacia la punta del ventrículo izquierdo, vamos a ir bajando y vamos a encontrar entonces nuestro nivel de eje corto de válvula mitral, que es la que podemos ver aquí en el medio con sus valvas anterior y posterior, esto ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que podemos ver del ventrículo derecho? Tenemos el septum interventricular, la cavidad del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo derecho. Eso es todo lo que nosotros vamos a poder observar en un eje corto a nivel de la válvula mitral. Si nosotros seguimos subiendo, o sea, elevamos un poquito más la cola del transductor, vamos a obtener un eje corto a nivel de músculos papilares. Acá ya vemos una herradurita y después se van a poner más redonditos en la próxima vista. Y seguimos viendo el septum interventricular, la pared libre del ventrículo derecho y la cavidad del ventrículo derecho ya con algunas trabeculaciones porque nos vamos acercando hacia el ápex. Lo vamos a poner ahora a mover.
Podemos ver cómo se contrae también el ventrículo derecho. Ya podemos ver que es vemos más redonditos los músculos papilares, que lo podemos observar en esta vista. Los vemos más como redonditos y si vemos ya el ventrículo derecho deja de abrazar tanto al ventrículo izquierdo y se va haciendo como más chiquito lo que comparte, o sea, la porción de septum interventricular es más pequeña y la pared libre del ventrículo derecho, así como la cavidad, también. Podemos ver acá en el medio la banda moderadora que se insinúa acá en el ventrículo derecho, porque ya estamos llegando al ápex de ambos ventrículos, pero el ápex del ventrículo derecho va a estar un poquito, digamos, no tan apical como el ápex del ventrículo izquierdo. El ápex del corazón siempre está constituido por el ventrículo izquierdo. Si el ápex lo comparten el ventrículo derecho y el izquierdo, el derecho está dilatado. Y si el derecho es el que tiene, digamos, el que constituye el ápex, es porque está más dilatado, severamente dilatado. Pasamos entonces a las vistas apicales y acá ya sabemos que tenemos 4, 5, 2 y 3 cámaras o eje largo del ventrículo izquierdo. En casi todas estas vistas, porque en la de 2 cámaras es en la que no vamos a ver cavidades derechas, en las demás, en todas. Recordemos que lo que vamos a hacer es palpar el choque de punta y en general es en la línea axilar anterior izquierda, en el quinto espacio intercostal, por debajo de la mamila, donde vamos a poner el transductor con la muesca del transductor apuntando a la camilla. Acá podemos observar el plano de corte y la vista que obtenemos con la que ya deberían a esta altura estar familiarizados. Si tuviéramos un eje corto, ¿por dónde pasaría el corte de 4 cámaras? Y vemos que vamos a tomar el septum inferior medio y la pared anterolateral, que son las que vamos a estar cortando en eje corto. Si lo giramos 90 grados y pasamos por 2 cámaras, vamos a tener la pared anterior y la pared inferior. Y si giramos 30 grados más en sentido antihorario, vamos a tener un eje largo de la punta donde va a estar pasando por el septum anterior o pared anteroseptal y por la inferolateral, o si hablamos de lo que es el modo M o en las mediciones del ventrículo izquierdo, la pared posterior. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en 4 cámaras? Ya recordarán esto, lo vimos en la otra clase. Tenemos el transductor apoyado en la punta del corazón con un sector triangular, que es el que va a interrogar, como lo vemos acá en la imagen ecográfica, es el sector del phased array o transductor sectorial que nos va a estar mostrando la imagen. Con la muesca del lado izquierdo, ya les expliqué que cuando uno baja las imágenes las baja con la muesca del lado derecho, no sé por qué, pero la muesca siempre va a estar de este lado. Y entonces lo que vamos a ver de cavidades derechas, además del septum interventricular, son las valvas septal y anterior de la tricúspide, la pared libre del ventrículo derecho, la banda moderadora, la aurícula derecha y el septum interauricular. En el interior de la aurícula derecha muchas veces vamos a ver una estructura redondeada que va a estar llegando a la aurícula derecha, que es la vena cava inferior con su istmo, con su rodete, que es el de la desembocadura de la cava inferior dentro de la aurícula derecha. Vamos ahora a ver en movimiento las imágenes. Fíjense que se ve la banda moderadora dentro del ventrículo derecho. Acá la vemos, fíjense. Tenemos acá la banda moderadora. Perdón, pero no me permite mostrarla el puntero. Tenemos la banda moderadora ahí dentro del ventrículo derecho, las valvas, como dije recién, septal y anterior del ventrículo, de la válvula tricúspide. Inclinamos un poquito hacia atrás el transductor, o sea, levantamos la cola y apuntamos hacia la parte de atrás del corazón. Lo que vamos a ver es el seno coronario, que es esta estructura venosa que va a recoger toda la circulación venosa del corazón. Recordemos que la desembocadura de esta vena, de la gran vena coronaria, que constituye el seno coronario, en la aurícula derecha tiene aquí las válvulas de Tevesio, si se acuerdan de anatomía, y va a desembocar dentro
de la aurícula derecha. Fíjense que a esta altura lo que hacemos es perder las valvas y vamos a ver las partes posteriores de los anillos, tanto mitral como tricuspideo. Ahí lo vemos moviendo. Lo que vamos a poder observar muchas veces dentro de la aurícula derecha va a ser esta estructura filiforme que se va a mover dentro de la aurícula derecha, que es la red de Chiari, un resabio embrionario que ya les comenté que dirige la sangre a través del foramen oval o de la fosa oval que está abierta al agujero de Bottal en el feto para llevar sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta, que es la que va a abastecer toda la circulación fetal. Cuando esta estructura que se va, acá tenemos bien el rodetito de la cava inferior llegando a la aurícula derecha, cuando esta estructura que sale desde este rodete de la desembocadura de la cava inferior se inserta en el septum interauricular, estamos hablando de una red de Chiari persistente. Cuando no se inserta porque queda, digamos, flotando dentro de la aurícula derecha, la llamamos válvula de Eustaquio redundante. Vamos a ver si esto lo puedo hacer mover, ojalá que ustedes lo puedan ver en el video. Ahí la vemos moviendo, fíjense que inclusive a veces puede hasta entrar adentro del ventrículo derecho y muchas veces es mal interpretada y se cree que, o sea, puede ser pensada como un trombo, por ejemplo, dentro de la aurícula derecha, que no es el caso. Fíjense que se ve bien insertada en la desembocadura de la cava inferior en la aurícula derecha y por el otro lado bien insertada en el septum interauricular. En lugar de subir la cola del transductor, la bajamos para apuntar hacia adelante, vamos a obtener un 5 cámaras, que lo estamos viendo acá en pantalla, y lo que vemos claramente es la aparición de la aorta en el medio, pero seguimos viendo lo mismo, la pared libre del ventrículo derecho, la valva septal, la valva anterior y la aurícula derecha en el 5 cámaras apical. Si rotamos 30 grados en sentido antihorario desde dos cámaras, o sea, perdón, de 4 cámaras giramos 90 grados en sentido antihorario y obtenemos 2 cámaras que lo vamos a pasar porque ahí no podemos ver ninguna cavidad derecha. Como vemos la pared anterior e inferior del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, pero el ventrículo derecho nos queda fuera de plano. Pero si lo giramos 120 grados con respecto a 4 cámaras o 30 grados más en sentido antihorario con respecto al corte de 2 cámaras, obtenemos un eje largo de la punta o 3 cámaras. Y ahí sí, vamos a tener, como vemos, una porción de la pared libre del ventrículo derecho y de la cavidad. Entonces, tenemos acá el septum interventricular y por fuera del septum interventricular vamos a ver esto acá negrito, que es la cavidad del ventrículo derecho, con la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a poder ver en esta vista. Entonces, hacer una vista subsifoidea donde vamos a poner nuestro transductor por debajo del apéndice sifoides con la muesca del transductor apuntando hacia la izquierda del paciente, como se ve en esta diapositiva. Fíjense que acá está la muesca, acá está la izquierda del paciente, para obtener una vista que en este caso será la de 4 cámaras subsifoidea o subcostales, es lo mismo. Entonces, lo que vamos a obtener es la vista que estamos viendo acá, que es la que les expliqué recién, la vista de 4 cámaras subsifoides, donde tenemos aquí el diafragma, la pared libre del ventrículo derecho, este es el hígado, ventrículo derecho aquí, ventrículo izquierdo, septum interventricular, aurícula izquierda, aquí tenemos la aurícula derecha y el septum interauricular, ahora cuando lo ponga a mover. Sé que muchas de las veces que yo les digo que mueven, no mueven la grabación, pero bueno, ya esto me excede. Voy a después intentar otra forma de grabación eventualmente. Nosotros
Giramos 90 grados en sentido antihorario y nos corremos ligeramente hacia la línea medio clavicular derecha, lo que vamos a obtener es una vista de eje de Cavas, donde vamos a tener desplegado el septum interauricular, aquí lo vemos bien, nos va a quedar aquí la aurícula izquierda, aquí la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el tracto de entrada del ventrículo derecho. Esta es la cava inferior y el flujo que va a estar entrando desde aquí, que sería abajo en la imagen, pero arriba en la pantalla, aquí están los pies del paciente y acá la cabeza, es la cava superior. Como les decía, no sé si todas las imágenes van a mover en el momento que yo intente que esto mueva, pero bueno, aquí yo la veo mover. Entonces, fíjense cómo se ven las cavas, como se las mencioné recién, y el septum interauricular desplegado. Esta es una muy buena vista para ver agujeritos ahí en el septum interauricular, en lo que nosotros llamamos comunicaciones interauriculares. Si nosotros de donde estamos con el transductor en 4 cámaras subcostal, lo que hacemos es apuntar hacia la camilla, o sea, en lugar de apuntar hacia el corazón, ponerlo bien perpendicular, lo que vamos a obtener es esta vista donde lo que vamos a ver es, esto ya se los conté, el perrito que dicen los pediatras, donde esto es una vértebra, entonces esta es la columna, aquí está la camilla y aquí está el abdomen del paciente. Habíamos dicho que con la muesca, mirando a la izquierda del paciente, aquí a la izquierda nos va a quedar la aorta y a la derecha la vena cava inferior. Este flujo de la vena cava inferior es un flujo venoso, así que va a tener 2 fases en diástole, o sea, una sistólica, una diastólica y una auricular, mientras que la aorta va a pulsar solamente una vez, con cada latido del corazón. Esto es muy importante sobre todo en los chicos, para que nosotros podamos ver lo que llamamos situs, es decir, de qué lado está el corazón. La aorta, como vemos, está bajando a la izquierda de la columna. Entonces, si la aorta baja a la izquierda, que es la posición normal, se llama situs solitus. Si la aorta está bajando por la derecha y la vena cava inferior por la izquierda del paciente, lo que estamos es frente a un situs inversus, esto es latín, inversus significa invertido, es decir, que ese paciente va a tener todas las estructuras que habitualmente, órganos que tenemos del lado derecho del cuerpo a la izquierda y viceversa. Eso es un situs inversus. También puede pasar que tengamos un situs solitus, pero con el corazón, con la punta del corazón y el corazón sobre el lado derecho del paciente, y eso se llama dextrocardia aislada. Dextrocardia puede ser en el contexto de un situs inversus o puede ser solamente el corazón a la izquierda y el resto de los órganos en su posición habitual, y entonces se llama solo dextrocardia. Vamos a ver entonces ahora si podemos hacer que esto lata para ver cómo pulsa. Fíjense, la vena cava 2 veces, mientras que la aorta pulsa una sola vez. Entonces, acá vamos a intentar ver en esta vista lo que yo les había comentado de las estructuras que se ven dentro de la aurícula derecha. Yo quiero ahora, cuando lo ponga a mover, que presten atención a ver si podemos ver dentro de la aurícula derecha las imágenes en movimiento que corresponden, en este caso, a otra red de Chiari. Fíjense cómo parece que va a entrar dentro de... Acá vemos una válvula de Eustaquio redundante, donde fíjense que se ve exactamente en un eje corto, que ahora voy a tratar de describir, podemos ver esa valvulita que se está moviendo justo en la desembocadura de la cava inferior hacia la aurícula derecha. Vamos a ver si ahora se los puedo describir. Esta sería la cava, no me deja. Con la imagen parada para poder describirles las estructuras que estamos viendo. Esta es la válvula de Eustaquio, esta es la cava inferior. Tenemos aquí el septum interauricular, aurícula derecha,
válvula tricúspide, tracto de entrada y de salida del ventrículo derecho y arteria pulmonar con sus ramas izquierda y derecha. La válvula aórtica nos va a quedar en el centro de la imagen. Entonces, terminamos acá con las vistas subsifoides y vamos entonces a pasar a las vistas supraesternales. Entonces, las vistas supraesternales, donde en realidad es poco lo que vamos a poder ver derecho, pero sí vamos a poder ver aquí, junto a la aorta ascendente, la rama derecha de la arteria pulmonar. Si nosotros inclinamos un poquito el transducto hacia la izquierda, vamos a poder ver aquí la rama izquierda de la arteria pulmonar y a veces podemos ver incluso la bifurcación del tronco de la pulmonar en sus ramas derecha e izquierda. En la próxima voy a ver si puedo hacer mover esta misma imagen para que la vemos aquí en movimiento lo que les acabo de describir y así vamos a ver si puedo entonces pasar a la próxima imagen supraesternal. Y entonces, si giramos el transductor en sentido antihorario, o sea, hacia la cabeza del paciente, lo que vamos a obtener es esta vista donde lo que vamos a tener en el medio es la aorta cortada en su eje corto, en el callado. Debajo, fíjense cómo nos queda o la bifurcación o la rama de la pulmonar, pero esta vuelta en un corte longitudinal, hacia aquí va a venir la rama derecha y hacia aquí va a salir la rama izquierda de la arteria pulmonar, y por encima de la aorta vamos a tener una estructura vascular, que es la vena innominada, que es la que lleva el flujo desde el confluente yugulo-subclavio izquierdo, o sea, cuando se unen la subclavia izquierda y la yugular interna izquierda, tienen que ir a abocar junto con todo el confluente yugulo-subclavio derecho para conformar la vena cava superior. La vena que lleva esa sangre desde la izquierda hasta unirse con el confluente yugulo-subclavio derecho se llama vena innominada y la podemos ver aquí. En la próxima diapositiva, estas estructuras que tenemos aquí fijas, voy a intentar que las puedan ver en movimiento. Y aquí la tenemos entonces en movimiento. Ya la explicación de las estructuras se le hice en la diapositiva anterior. Entonces, vamos ahora a pasar a los niveles de modo M, que ya es solamente un repaso. Tenemos los 4 niveles que ya conocemos a esta altura. Y lo único que me interesa que vean es que en todos los niveles estamos pasando con algún corte por la cavidad del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, en modo M, también vamos a poder medir en la cavidad del ventrículo derecho si quisiéramos en diástole. Fíjense, esta es la diástole ventricular coincidiendo con el complejo QRS, en realidad con la R, nos va a coincidir el fin de diástole. Y acá vamos a poder medir de borde a borde la pared libre del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho. Tenemos acá las dimensiones auriculares, simplemente para que veamos las dimensiones entonces ahora de referencia. Acá tenemos todas las medidas de hombres y mujeres de la aurícula derecha y fíjense que también tenemos 17 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal, como entre 17 y 25 en la referencia para mujeres y también para hombres, esto es por metro cuadrado de superficie corporal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora un enfoque más hacia lo que es el ventrículo derecho y básicamente está constituido por 3 porciones. Tenemos que pensar el ventrículo derecho como una pirámide truncada, como si fuera una pirámide, como la pirámide de Egipto, pero con la punta mochada. Y entonces nosotros en la base de esa pirámide vamos a tener, por un lado, la válvula tricúspide que va a constituir el tracto de entrada del ventrículo derecho y en la otra punta de la base de la pirámide, la punta estaría aquí,
en la otra extremo de la base, la arteria pulmonar. Entonces, el tracto de salida y el tracto de entrada y el tracto de salida, perdón, del ventrículo derecho estarían en la base de nuestra pirámide y el ápex del ventrículo derecho en la punta truncada de la pirámide. Tenemos que pensar además que esto no solamente es una pirámide como nosotros la podemos imaginar, como cualquier pirámide egipcia, sino que además va a estar como envolviendo, como abrazando al ventrículo izquierdo. Si lo pensamos desde un eje corto, podemos ver mejor cómo el ventrículo derecho acompaña, abraza al ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos tres porciones, un tracto de entrada que va a tener, digamos, su cuerpo, el músculo, pero no va a tener trabéculas, un tracto de salida que va a tener el cono, el infundíbulo por donde va a salir la sangre hacia la arteria pulmonar, y una región trabeculada apical donde va a estar la banda moderadora. Y tenemos también la crista supraventricularis, que es la que separa la pared del tracto de entrada, que es esta, que estamos viendo aquí, que separa el tracto de entrada del tracto de salida, que sería el cono arterioso. Esto que vemos aquí es la crista supraventricularis, así se llama. Que en eco es difícil de verla, lo que más nos importa es reconocer los tractos de entrada, de salida y el ápex del ventrículo derecho. Nosotros habitualmente la llamamos cavidad del ventrículo derecho, en todas las vistas que nosotros. Estas son las revistas que recomienda la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Fíjense que tenemos las referencias frente a los gráficos, la referencia del frente a la foto, la referencia del gráfico. Y fíjense donde dice RB, esto es el ventrículo derecho. Si nosotros hacemos una especie de eje largo de ventrículo derecho, pero no tan adelante, vamos a poder ver la arteria pulmonar con el tracto de salida del ventrículo derecho. Y si hacemos un eje largo bien estricto del ventrículo derecho, tenemos acá lo que yo les comentaba de la pared libre del ventrículo derecho, la pared anterior, la valva anterior y la valva posterior de la tricúspide, que las tenemos aquí, valva anterior y valva posterior, cuerdas tendinosas y músculos papilares, que en esta vista se ven perfectos. Y recuerden que esta es la única vista donde nosotros vamos a poder ver la valva posterior de la tricúspide. Entonces, en eje corto tenemos aquí también, ya lo hemos visto hasta el cansancio, la valva septal y la anterior de la válvula tricúspide, tractos de entrada, de salida del ventrículo derecho y arteria pulmonar, que acá la tenemos mucho mejor desplegada, con sus ramas izquierda y derecha, ¿sí? Acá fíjense que lo podemos ver perfectamente en el gráfico. En el eje corto, como lo vimos en el desarrollo de las diapositivas anteriores, a nivel de la válvula mitral vamos a tener la cavidad del ventrículo derecho. Fíjense que tenemos también acá descritas las paredes anterior, lateral e inferior del ventrículo derecho. Tenemos acá el nivel de músculos papilares. Todo esto es un resumen de lo que ya vimos. Acá identificando las paredes anterior, lateral e inferior del ventrículo derecho, que habitualmente, o sea, eso no se los vamos a preguntar, pero fíjense cómo uno puede ir identificando todas las paredes del ventrículo derecho. Tenemos acá la vista de 4 cámaras y fíjense qué interesante que dependiendo de dónde nosotros estemos cortando es que vamos a ver más grande o más chico el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver según dónde nosotros situemos el transductor. Esto es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos, digamos, mucho ventrículo derecho en nuestra imagen es porque nos hemos puesto más a la derecha del paciente. Si nosotros quisiéramos poner el ventrículo izquierdo, que lo tenemos acá más en el centro, tendríamos que ir hacia la izquierda del paciente para que toda la imagen se mueva hacia el medio, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos focalizamos en el ventrículo derecho, o sea, nos venimos hacia la derecha del paciente en la vista apical, vamos a tener una preponderancia del ventrículo derecho que nos va a permitir evaluar, por ejemplo, mejor su pared libre. Hay algunas patologías donde la pared libre del ventrículo derecho se engruesa o se infiltra de grasa.
Es muy difícil aprender a verlo, pero bueno, nosotros, digamos, podemos aprender a verlo con un poco de entrenamiento. Fíjense que acá vemos muy bien la banda moderadora en un 5 cámaras. Acá se está insinuando la aorta. Acá en esta vista también la tenemos. Y aquí, si nosotros lo que hacemos es levantar la cola del transductor y apuntar hacia atrás, vamos a estar viendo el seno coronario y acá el istmo de la vena cava inferior, el rodete de la desembocadura de la cava inferior dentro de la aurícula derecha. Acá la tenemos un poco más deformada, pero también se ve, y el seno coronario. Si vamos a las vistas subsifoideas, fíjense cómo vamos a ver la pared lateral del ventrículo derecho. Esto es el hígado. Esa linita blanca que está entre el hígado y la pared libre del ventrículo derecho es el diafragma, esa linita blanca. Tenemos el septum interauricular, el septum interventricular y la válvula tricúspide entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Sí? Lo podemos ver perfectamente en estas imágenes que tenemos a la derecha también. Y acá en el eje corto, tractos de entrada y de salida del ventrículo derecho visto en eje corto. Para obtener esta vista lo que hacemos es girar en sentido horario, 90 grados, un poquito menos, 45, 60 grados el transductor para obtener estas vistas. Las que están a la izquierda de todas las diapositivas que venimos viendo son las de las recomendaciones que ustedes tienen. Este cuadro, estos cuadros lo tienen en la guía de cuantificación de cavidades que ya les hemos subido, y las imágenes de la derecha son imágenes propias donde podemos ver las mismas vistas que tenemos en las imágenes que nos brindan las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. De eje corto tenemos representado cómo, dependiendo por dónde pase el plano de corte, acá fíjense que tenemos un 4 cámaras, esto sería por donde pasa el 4 cámaras, más o menos, o por el nivel 2, más o menos. Si nosotros giramos el transductor un poquito hacia arriba, fíjense cómo el ventrículo derecho acá es más chiquito que acá. Y si nosotros giramos el transductor un poquito más en un sentido antihorario hacia lo que sería más la derecha del paciente, fíjense cómo el ventrículo derecho acá se va a ver más grande. Y entonces tenemos acá la representación del punto 1, donde el ventrículo derecho se ve más grande, en el punto 2, donde se ve un poquito más chico, y en el punto 3, en el corte 3, donde se ve muchísimo más chiquito, sin haber cambiado mucho el tamaño del ventrículo izquierdo. Y esto tiene que ver con esa forma de pirámide truncada que yo les comentaba. Entonces, cuanto más, o sea, donde distintos sea el corte, donde no estemos pasando por una vista estricta, vamos a tener el ventrículo derecho más grande o más chico de lo que en realidad lo tendríamos que tener, que es esta, la del 2, la vista correcta de corte. Ahora, para evaluar el ventrículo derecho y la circulación pulmonar tenemos toda esta cantidad enorme de datos que nosotros podemos extraer, que podemos obtener con la ecocardiografía. En realidad no son todos los que vamos a usar. Habitualmente usamos el TAPS en modo M, en ecocardiografía en modo BIDI. Lo que hacemos es el acortamiento fraccional del área, que es medir en área length en realidad todo el volumen o mejor dicho, las áreas en centímetros, en diástole y en sístole, y haciendo la misma fórmula que hacemos para la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero en realidad esto sería nada más que el acortamiento por fracción de áreas, porque recuerden que nosotros no vamos a estar evaluando todo el ventrículo derecho en 4 cámaras por esa forma piramidal que tiene. Con tridimensional sí podemos hacer una fracción de eyección del ventrículo derecho. Hay algunos software muy interesantes que toman en consideración tanto el tracto de entrada como el tracto de salida, y entonces
obtenemos una fracción de eyección que es muy parecida a la que obtiene la resonancia, que en realidad es el gol estándar, o sea, la regla de oro, la referencia para obtener la fracción de eyección del ventrículo derecho. Después tenemos, con el Doppler convencional, podemos obtener algunos otros índices que los vamos a ver por ahí más adelante. El índice de TEI es un índice combinado sistodiastólico que nos habla de fundamentalmente de la performance que tiene ese ventrículo derecho, de cómo funciona. La de PDT, que es una derivada de la presión en función del tiempo, que es lo mismo que se usa con la insuficiencia mitral para hacer la DPDT del ventrículo izquierdo, que en realidad sería, para los que les gusta la fisiología, tau, o sea, lo que representa es esa curva, la curva tau, la DPDT, y lo podemos hacer también en el ventrículo derecho con el flujo de regurgitación o insuficiencia tricuspidia. Lo que sí vamos a usar en toda nuestra práctica diaria es tomar la presión sistólica del ventrículo derecho o de la arteria pulmonar, donde ya vimos que a la regurgitación tricuspidia le vamos a estar sumando, según cómo esté la cava, 5, 10 o 15 milímetros de mercurio para obtener el valor de la presión sistólica del ventrículo derecho, y que en ausencia de estenosis pulmonar va a ser igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar. También podemos hacer cálculos de resistencia. Sí, podemos tomar el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, y esto es muy sencillo de tomar, y hay unas fórmulas que nos permiten obtener la presión media de la arteria pulmonar a través del tiempo de aceleración. Podemos hacer Doppler tisular. En realidad el que más nos interesa es el Doppler espectral, donde la velocidad de la onda S nos va a hablar de la función sistólica del ventrículo derecho, y a su vez vamos a poder hacer también un índice de TEI con Doppler tisular, que en realidad, como va a ser capturado en un solo latido, digamos, tiene mucho menos error que si lo tomamos con el Doppler pulsado, donde vamos a tener que tomar un espectro del Doppler transtricuspidio y un espectro del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho, y como no va a ser obtenido en el mismo latido, puede haber algún factor de error. En cambio, con el Doppler tisular podemos hacer el índice en un solo latido, y digamos eso elimina ese error de haber tomado mediciones en latidos diferentes. También podemos hacer strain. Strain yo ya les comenté que es digamos, podemos medir cuánto se deforma la fibra miocárdica y a qué velocidad lo hace. Eso es el strain y el strain rate respectivamente. Y también podemos valorarlo con ecografía intracardíaca, que acá en el país hay solo 2 o 3 lugares que la hacen. Son catéteres que son intraarteriales, entran directamente adentro de las cavidades. Pueden ser las derechas o las izquierdas. Habitualmente se hace por vena y se obtienen las cavidades, o sea, desde las cavidades derechas, las imágenes de todo el corazón. Acá tenemos los valores de referencia establecidos. En realidad esto no se los vamos a preguntar, es para que lo tengan. Lo que nos interesa, y que es lo que usamos todos los días, es el TAPSE tiene que ser mayor de 18 milímetros, el diámetro basal del ventrículo derecho ahora estamos tomando 40, pero puede ser hasta 42, depende también de la superficie corporal del paciente. La velocidad de la onda S del Doppler tisular, que en realidad la velocidad, acá está mal, tiene que ser mayor, o sea, perdón, es anormal si es menor de 10 o menor de 18, o sea, lo normal es que sea mayor de 10 la onda sistólica, 10 o más de 10, y el TAPSE 18 o más. El índice de TEI, si lo tomamos por Doppler pulsado, es un poco más bajo que si es por Doppler tisular. Cuanto más se acerca uno, peor está el ventrículo. El acortamiento fraccional del área está entre 35 y 40% el valor normal. Y después, bueno, la función diastólica es igual que la función diastólica del ventrículo. Entonces, las mediciones que se recomiendan, que se llaman diámetros 1, 2 y 3, uno a nivel basal, fíjense que está tomado aquí al nivel prácticamente del anillo tricuspidio, otra en el medio del ventrículo, que es el diámetro 2, y el diámetro 3 es el diámetro longitudinal del ventrículo derecho.
¿Qué es lo que tenemos acá? La medida del tracto de salida proximal, digamos, que fíjense que está justo acá en el medio de lo que sería el eje corto, mientras que el tracto de salida distal o el anillo, que es en realidad lo que vamos a medir para, por ejemplo, el cálculo de QPQS, del que les va a hablar Lucas, y el tronco de la arteria pulmonar, de interno a interno, es donde se miden, se toman todas estas. Acá tenemos una representación en realidad de cómo se segmenta y cómo se irriga el ventrículo derecho. Por supuesto que esto no lo vamos a preguntar, pero nos explica esta vista por qué el ventrículo derecho, con los infartos inferiores que compromete la coronaria derecha, que es en este caso la fucsia, fíjense cuánto de la pared lateral anterior del ventrículo derecho abarca, entonces con infartos del territorio de la derecha y si no con el azulcito que es el de la coronaria de la descendente anterior, es cuando más afectación del ventrículo derecho vamos a tener. ¿Mm? La válvula tricúspide, en realidad esto es para repasar, ya sabemos que la podemos ver en 4 cámaras apical, en el eje corto de grandes vasos para esternal izquierdo, o en una vista de tracto de entrada del ventrículo derecho para esternal izquierdo, y tiene un flujo que es similar al de la válvula mitral, pero las velocidades van a ser menores y van a tener una variación respiratoria que puede llegar inclusive al 50%, la velocidad de la onda E de diferencia entre lo que es la inspiración y la expiración del paciente. La válvula pulmonar, por supuesto que la vamos a ver en eje corto de grandes vasos. Podemos medir el flujo del tracto de salida del ventrículo derecho, donde vamos a poner el pulsado justito aquí, antes de la válvula pulmonar, y si no el continuo lo vamos a estar pasando a través de la válvula pulmonar para poder valorar si existe o no una estenosis de la válvula pulmonar. Habitualmente el flujo del tracto de salida del ventrículo derecho es menor de 1 metro por segundo. Lo que podemos hacer es medir su tiempo de aceleración, que ya les podemos estimar la presión media de la arteria pulmonar. Y este es un flujo de regurgitación tricuspidia, donde vamos a tomar la velocidad máxima por la fórmula de Bernoulli modificada, la multiplicamos al cuadrado, o sea, por sí misma, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por 4. Eso nos da el gradiente, la diferencia de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y a eso le vamos a sumar la presión que tiene adentro la aurícula derecha para saber en realidad cuál es la presión que tiene el ventrículo derecho adentro, en sí. Bueno, y vamos a repasar ahora el Doppler normal también de las venas suprahepáticas, donde tenemos, ya sabemos, es un flujo venoso, tenemos onda sistólica, diastólica y auricular, y en realidad lo que es sístole y diástole corresponden a la sístole y diástole del ventrículo derecho. La onda S tiene que ver con que el anillo tricuspidio se va a desplazar un poco a la punta, la aurícula derecha se va a relajar. En diástole la válvula tricúspide se va a abrir y entonces va a aparecer la onda diastólica con la válvula tricúspide abierta, y cuando la válvula tricúspide permanece abierta, pero digamos ya se equilibraron las presiones entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, se va a contraer la aurícula para pegar esa patada para contribuir al lleno ventricular derecho, y ahí va a aparecer la onda retrógrada que se va a ver como positiva en el flujo de las venas suprahepáticas, porque tenemos que recordar que el flujo de las venas se va a estar alejando, va a alejarse del transductor, y entonces vamos a tener, aquí vemos la onda sistólica, la diastólica, la onda auricular reversa, que va a corresponder, fíjense que está después, un poquito después de la onda P. Vemos acá por ahí más claramente la onda P acá y la onda sistólica auricular acá. Ya les comenté que el fenómeno mecánico es un poco más posterior
al fenómeno eléctrico. La onda P es la despolarización de la aurícula, a lo que la va a seguir la contracción auricular mecánica, que es la que estamos viendo acá. No podemos ver la repolarización de la aurícula porque cae justo dentro del complejo QRS. Bueno, y hasta aquí creo que llegamos con lo que es cavidades derechas. Pronto vamos a tener el parcial. Yo voy a tratar de coordinar una reunión con ustedes por Zoom para el martes de la semana que viene. Vayan anotando todas las dudas que tengan, todo lo que quieran que nosotros les expliquemos, así podemos ir evacuando sus dudas. Como siempre les digo, tengan paciencia, espero que esto dure lo menos posible, pero la verdad que la pandemia tiene a maltraer a todo el planeta. Nos escuchamos en la próxima.